Estuvimos viendo que el creyente que actúa con fe frente a los problemas o pecados. Y el mensaje de la semana pasada es: sé un creyente que actúa con fe frente al pecado. Quiero en forma breve repetir los puntos que toqué la semana pasada y conectar con lo que hoy quisiera tocar. El que tiene fe, decía, tiene coraje y encara el pecado. Así como Jonathan no se sentía tranquilo con el problema que atravesaba Israel, entonces actuó. Así también el creyente hoy no se siente cómodo cuando hay pecado en la iglesia y tiene que encararlo, ¿no? Pero para encarar el pecado uno tiene que tener coraje, tiene que ser valiente, porque hay obstáculos. ¿Recuerdan que vimos? Hay obstáculos y son peligrosos esos obstáculos también. Y luego vimos: el que tiene fe confía en Dios para encarar los pecados. Jonatán puso una fe tremenda en Dios para poder ir a luchar contra los filisteos. Así también nosotros los creyentes, si vamos a tener que encarar el pecado, tenemos que empezar orando y con mucha oración. Y lo que estuvimos reflexionando es que posiblemente Dios, cuando vayamos a Él en oración, lo primero que Él va a hacer en nosotros es quitarnos la viga que tenemos en nuestro propio ojo, para poder sacar la pajita que hay en el ojo de nuestro hermano. Luego también vimos que si confiamos en Dios, Él va a obrar quebrantando los corazones más duros incluso. Y el que ganó la batalla, ¿quién fue? Dios. Dios salvó a su pueblo, termina diciendo el versículo 23 del capítulo 14. Dios ganó la batalla. Y así también hoy nosotros, si confiamos en Él, quien va a obrar es Dios mismo. Él es el Shaddai, dice el Antiguo Testamento al referirse a Dios como uno de sus nombres, el Dios de las montañas, el Todopoderoso. Él mueve las montañas, nosotros vamos a solamente confiar en Él. Y un punto que ya no me dio el tiempo, que solo quiero mencionarlo, es que el que tiene fe inspira a los demás para que también encaren el pecado. El escudero de Jonatán dijo a Jonatán: ve pues, aquí estoy contigo. Él estuvo dispuesto al ver la fe de Jonathan a ir con él. Y no solo su escudero, también el ejército israelita estuvo dispuesto a ir a la batalla cuando Jonathan ya estaba allí. Los que estaban con Saúl, en el verso 20, van a la batalla. Habían algunos israelitas que estaban en el ejército de los filisteos. Se narra en el verso 21 que ellos también se volvieron contra sus enemigos y los atacaron. Y el verso 22 se nota que los que Hugo decía, los miedosos que se habían corrido por los montes de Efraín, ellos también, al enterarse que habían atacado a los israelitas, vinieron y se unieron a la batalla. Todo por inspiración de uno que tuvo fe, Jonathan. Y así también, hermanos, cuando nosotros seguimos en los pasos bíblicos para encarar el pecado, confiando en el Señor, orando mucho, vamos a inspirar a otros hermanos también a hacer lo mismo, ¿no? Eso tal vez aprendemos de Él. Pero hoy nos vamos a concentrar en el segundo paso, el segundo punto: el peligro del creyente de actuar con egoísmo frente a los problemas. Y el personaje aquí es Saúl. El hermano Pedro la semana pasada me decía, ya después de terminar el mensaje, que en este caso, en Jonathan y Saúl, no se cumple el dicho de tal palo, tal astilla, porque Saúl y Jonathan, las acciones de estos dos personajes, de padre e hijo, son bien diferentes, bien contrastadas, bien opuestas, ¿no? Y esto nos enseña, Saúl y Jonathan nos enseñan que no siempre los hijos
siguen los pasos de sus padres. Algunos padres son buenos y los hijos a veces van mal en la vida. Pero cuán admirable es que hijos no siguen los pasos torcidos o egoístas de algunos padres también. Y eso de ellos también hay muchos. Y acá tenemos el ejemplo de Jonathan, que fue muy diferente a su padre Saúl. Ya hablamos de Jonathan la semana pasada. Hoy queremos hablar del padre egoísta que es Saúl. Y el tema para esta mañana entonces es: ten cuidado de actuar con egoísmo frente al pecado. Ese es el peligro que cada uno de nosotros los creyentes también podemos tener, ser como Saúl. Y bueno, quiero leer a partir del capítulo 24 en adelante, para recordar, le hemos leído la semana pasada, pero vamos a leerlo en forma breve. Dice del versículo 24 del capítulo 14: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y lo llevó a su... y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estragos entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Mimas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la sangre con la carne. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y Saúl dijo: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo:
echad suerte entre mí y Jonathan, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan: declárame lo que has hecho. Y Jonathan se la declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saquearon. Hasta allí nomás. Bien, entonces ahí está el actuar de Saúl. Ten cuidado de actuar con egoísmo como Saúl frente al pecado. Y el primer punto es natural, cae de lo que hemos visto la semana pasada. El egoísta no va a encarar el pecado. Saúl tiene esta actitud. No se dispuso a hacer nada por tratar de solucionar el problema en el que estaba el pueblo de Israel. Aun cuando el problema se empeora, cuando Jonatán ataca la guarnición filistea, ¿dónde está Saúl? En el 14 verso 2, creo que ya lo vimos la semana pasada, dice: y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él como 600 hombres. Saúl no está ni siquiera en la ciudad. Él, como el rey con el ejército, debía estar protegiendo la ciudad. Ahí estaba el pueblo, pero él estaba lejos de la ciudad, debajo de un granado, dice. Y granado significa un árbol con muchas ramas extendidas y que dan mucha sombra. Parece que estaba allí cómodo, y con sus 600 hombres para que le protegieran a él, y desprotegiendo por el otro lado a la ciudad, al pueblo de Dios. Y la semana pasada detallamos que en la actualidad también, ¿no?, en la iglesia, cuando alguien ve a alguno de su hermano en pecado, ¿qué es lo que hace? Generalmente no hace nada, calla o lo comenta por allí haciendo algún chisme. Pero si uno actúa así, no encarando el pecado a su hermano, se vuelve cómplice de ese pecado, y Dios un día le va a pedir cuentas, ¿no? Y es conocido el texto de Ezequiel 33. Voy a dar lectura el verso 8 y 9. Esto es lo que dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Es claro la advertencia que Dios dio a Ezequiel, por supuesto, pero se aplica también a todos nosotros, ¿no?, para que podamos advertir a nuestros hermanos si lo vemos en algún pecado que no agrada al Señor. Pero ¿por qué muchos no estamos dispuestos a encarar o hacerle ver a nuestros hermanos sus pecados? Veíamos la semana pasada también, por miedo, ¿no? Por miedo a enfrentar esas dificultades peligrosas de tener al hacerles ver sus pecados, ¿no? Y muchos no queremos sentir molestias o incomodidades con nuestros hermanos, entonces mejor me callo. Eso es una actitud egoísta.
Eso es lo que de esa manera estaba actuando primeramente Saúl. Esa es una falta de amor a nuestros hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que unos a otros tenemos que exhortarnos, tenemos que corregirnos, tenemos que amonestarnos unos a otros. Las cartas, las epístolas en el Nuevo Testamento nos enseña eso, que tenemos que unos a otros ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Y a veces nuestras cargas no solamente son dificultades, sino son también pecados con los cuales luchamos. Y por amor tenemos que hacerlo. Pero si actuamos como Saúl, como egoístas, quiero estar tranquilito y no quiero tener problemas con nadie, así que es su problema, que sea su problema con Dios, a veces todavía decimos. Entonces, ten cuidado de actuar con el egoísmo frente al pecado. El egoísta no encara el pecado. Eso era breve, pero ahora entramos un poco más en Saúl. El egoísta tampoco depende de Dios para encarar el pecado. Jonatán dependió de Dios, y el egoísta, si de repente hace algo, pero no depende de Dios. Saúl se involucró en la situación ya después, pero no quiso depender de Dios. Aunque buscó la dirección de Dios, pero lo hizo a su manera, según le convenía. Y así a veces podemos actuar nosotros. Y esa es una manera egoísta también de actuar. Y la manera como Saúl lo hizo es uniéndose a alguien que espiritualmente estaba mal o no estaba bien con Dios. El verso 3 del capítulo 13. Voy a tomar en este punto algunos textos que no he tomado de lectura, pero que nos hablan de Saúl. El verso 3 dice: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo